Ya estamos de vuelta aquí en Milenio Noticias de las 10 de la noche este domingo. Saludamos a Manuel Somoza y a Juan Musi que nos tienen la información de los mercados, los negocios y las finanzas para esta semana. Muy buenas noches. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva aquí, como todos los domingos por la noche. Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Manolo, muy buenas noches. Gracias. Y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de lo más relevante en la semana en términos económicos y financieros. Hubo mucha información en la semana. En los Estados Unidos, para empezar por la parte norte de nuestro continente, lo más relevante fueron las minutas de la Reserva Federal, donde se destaca que la economía norteamericana está creciendo, lo está haciendo bien, sin embargo, tampoco tiene la fortaleza que se esperaba. Y también dicen en las minutas que lo que sucedió en el primer trimestre, ese bajo crecimiento que tuvo la economía norteamericana, fue de carácter transitorio. Sin embargo, lo más relevante es que en esta reunión se dio por un hecho que la tasa de interés no va a subir en el mes de junio y esto se va a posponer hasta la última parte del año. Por cierto, el viernes la señora Yellen comentó que a ella le gustaría ver que la tasa de interés empezara a subir este año, pero no dijo cuándo. La mayor parte de los estudiosos, analistas y los propios mercados están apostando para que esto suceda después del mes de septiembre. Eso fue lo más relevante allá. Datos muchos importantes, un buen crecimiento en la construcción de casas nuevas con un incremento del 20%, el último dato del empleo, 225,000 empleos, o sea que esa economía sigue creciendo, pero todavía le falta algo como para que la Reserva Federal se empiece a preocupar y suba la tasa. Además, no hay presiones inflacionarias, la inflación está muy por debajo del 2%, o sea que lo pueden tomar con calma. ¿Qué tenemos en el caso de México? Bueno, un buen dato. La economía mexicana creció 2,5% en el primer trimestre, ligeramente abajo del último trimestre del 2014, que fue 2,6%. Sin embargo, yo creo que es un buen dato. La economía mexicana empieza a crecer paulatinamente. Hubiéramos crecido un poco más, pero la manufactura no se comportó tan bien, producto de el mal trimestre que tuvo la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, ahí vamos para las cifras que hemos comentado, un crecimiento cercano al 3% en el año. Por cierto, Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda bajaron su expectativa de crecimiento del año en un rango entre el 2 y el 3%. A nosotros no nos sorprendió el dato, ya estaba más que claro que esto iba a suceder, pero bueno, la economía va caminando para un 2,7, 2,8%. Europa, mejor, 0,4 de crecimiento en el trimestre, mejores datos a estos en España, en Francia, no así en Alemania, y la que sí sorprendió fue Japón, creciendo al 2,5%, cuando se esperaba nada más un crecimiento del 1,5%. Para terminar, en México el viernes salió la inflación, menos 0,53%, esto pone la inflación últimos 12 meses abajo del 3%, en el 3,93%, sin embargo la expectativa para todo el año sigue siendo de 3%. Pero Juan, ¿por qué no nos platicas qué tenemos para la semana que empieza el día de mañana? Sí, mira, va a ser una semana mucho menos movida. Como dices, hubo intervención tanto del Janet Yellen, hubo intervención de Banco de México y acá también del secretario de Hacienda. En Estados Unidos va a haber intervención de algunos miembros de algunas Feds regionales, es decir, de algunos estados. Es importante ver qué están pensando los miembros de la Fed, no tiene la trascendencia, desde luego, que cuando habla Janet Yellen, pero también es importante comentarte que la economía norteamericana, que como bien comentas, parece ser que después de un mal trimestre vuelve a enfilarse, vamos a ver el tema de bienes duraderos, ¿no? Que es un indicador bien importante de esa economía, cómo se comporta la compra de bienes duraderos, son bienes que tienen una vida útil, digamos, de largo plazo. También vamos a conocer la cifra del PIB que ellos corrigen paulatinamente. Fíjate que el mercado está esperando que lo corrijan ligeramente hacia abajo, o sea, ya de por sí el mal trimestre y que venga una corrección hacia abajo, también viene esto en la agenda. En Europa hay indicadores de confianza de la región y de Alemania, que como bien comentas, la región un poquito mejor, Alemania un poquito peor.
y básicamente te diría que es lo más importante. En el caso de México hay balanza comercial, hay confianza del consumidor y el dato del empleo, básicamente. Yo creo que es interesante también el que hayamos visto un mercado cambiario más tranquilo, ¿no? Sí, sí. Con menos volatilidad. Los precios del petróleo también se han mantenido sí, en los niveles que de las últimas 2-3 semanas. Esa es buena noticia. Ojalá y ahí se sostengan a lo largo de la primavera y del verano, ¿no? Sí, fíjate que hace mucho no teníamos una semana en un rango de tipo de cambio de entre 15.10 y 15.30 y fue el caso de esta semana que pasó. Así es. Bueno, pues eso es lo que tuvimos la semana pasada, lo que vamos a tener la semana que empieza el día de mañana. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros aquí en Mercados en Perspectiva, como todos los domingos. Juan, muchísimas gracias. Manolo, y muy buenas noches y gracias a todos ustedes por acompañarnos.